El calor de la noche puertorriqueña era pegajoso, opresivo. Octubre de 1994. Madrugada. Una luna nueva, oscura, colgaba como un ojo ciego sobre el pequeño pueblo de Canóvanas, en las faldas de la Sierra de Luquillo. En la granja de Luz Selenia Rodríguez, los perros no ladraban. Permanecían en silencio, sus cuerpos tensos, sus ojos fijos en la negrura que envolvía el corral. Un silencio antinatural, un silencio de terror. Dentro de la casa, Luz Selenia intentaba dormir, pero una inquietud helada la mantenía despierta. El aire parecía denso, cargado de una electricidad invisible. Algo andaba mal. No eran ladrones. Era otra cosa. Al amanecer, la imagen que la esperaba en el corral no abandonaría jamás sus pesadillas. 11 animales, gallinas, conejos y la cabra más grande de su rebaño, todos muertos, pero no de la forma habitual. No había sangre en el suelo, ni una sola gota. Los cuerpos estaban pálidos, exangües, y en el cuello de cada criatura, 2, a veces 3, pequeñas perforaciones, agujeros perfectos, como si algo hubiera succionado la vida de sus cuerpos, gota a gota, hasta dejarlos secos. Luz Selenia llamó a la policía, llamó a la prensa local. Nadie tenía una explicación. Los veterinarios estaban desconcertados. Un perro, no. Un puma no deja así a sus presas. Un culto satánico, sugirieron algunos. Pero, ¿por qué no robaron nada? ¿Y la ausencia de sangre? Este no fue un incidente aislado. Fue el inicio. El primer acto de un terror que se extendería como una plaga de sangre por Puerto Rico. Y de allí, a las Américas y al mundo. El miedo tenía un nuevo nombre. Y el hambre no conocía límites. Lo que sucedió en Canóvanas no fue un hecho aislado. Fue una chispa que encendió un incendio de terror en toda la isla. Los días siguientes, los reportes comenzaron a multiplicarse. En Orocovis, en Lajas, en el mismo corazón de la isla. Ganaderos que se despertaban para encontrar sus corrales llenos de cadáveres sin sangre. La prensa lo llamó el vampiro de Moca, al principio, un intento por clasificar lo incalificable. Pero fue una comediante, Silverio Pérez, quien en un programa de radio, al ver los horrores, acuñó el término que quedaría grabado en el subconsciente colectivo, el chupacabras. La descripción era literal, el chupacabras, y el nombre se pegó como la piel al hueso. Los testimonios se volvieron cada vez más extraños. No solo atacaba ganado. Había quienes afirmaban haber visto a la criatura en persona, y sus descripciones eran de pesadilla. Entre los primeros y más influyentes testigos estuvo Madeline Tolentino, de Canóvanas. Ella describió a la criatura como algo que nunca había visto en ningún libro de biología. Era como un reptil. Tenía los ojos rojos, así de grandes, gesticula con las manos, y una nariz como de cerdo, y esas espinas en la espalda. Yo sé lo que vi, era real. Sus descripciones se difundieron rápidamente, a menudo acompañadas de dibujos hechos por la gente, intentando plasmar el horror que habían presenciado. El pánico se extendió más rápido que el fuego en un bosque seco. La gente dejó de salir de noche. Armas comenzaron a aparecer en cada granja. La isla se volvió un manicomio de miedo. Las teorías, como la maleza en un campo abandonado, comenzaron a crecer salvajemente. ¿Era un animal desconocido? ¿Un experimento genético fallido de alguna base secreta? ¿Un alienígena? ¿O algo mucho más antiguo que había despertado de un sueño milenario en el corazón de la selva caribeña? El chupacabras no era solo una leyenda. Era un enigma sediento de sangre, y su primer capítulo apenas comenzaba a escribirse. Pero el pánico en Puerto Rico era solo el preludio, porque muy pronto la criatura decidiría que su territorio de caza no se limitaría a una pequeña isla, y la sangre comenzaría a fluir en una escala mucho, mucho mayor. El año 1995. México. Mientras Puerto Rico aún se recuperaba del shock, la frontera norte de México comenzó a experimentar un eco escalofriante de los horrores de Canóvanas. En el estado de Chihuahua, los ganaderos empezaron a reportar los mismos patrones macabros. Ganado desangrado, perforaciones en el cuello, sin pistas. Luego, en Sinaloa, y rápidamente,
La plaga se extendió por todo el país. El chupacabras había cruzado el mar. La descripción del chupacabras en México comenzó a diferir ligeramente de la versión puertorriqueña. Aquí, la criatura era a menudo descrita como más canina, pero igualmente grotesca. Testigos hablaban de un ser con ojos brillantes, colmillos afilados, una cresta o espinas dorsales y una velocidad sobrenatural. Un híbrido abominable que sembraba el terror entre los ranchos aislados. Lo vi con mis propios ojos, compadre. Era como un perro, pero no era un perro. Tenía unos ojos que te quitaban el alma y saltaba las bardas como si no fueran nada. Mis chivas las dejó secas. El pánico en México tomó una dimensión diferente. Aquí, la leyenda se fusionó con el rico tapiz del folclore local. Para algunos, era un nahual más oscuro y poderoso que ninguno antes visto. Para otros, era la manifestación de una maldición, o el resultado de rituales oscuros que habían salido mal. La gente buscaba explicaciones en la brujería, en los mitos indígenas, intentando darle un nombre a lo innombrable. El gobierno mexicano, inicialmente, desestimó los reportes. Hablar del chupacabras era casi un tabú, pero la escala del problema, el número de animales muertos y la histeria colectiva comenzaron a ser inmanejables. La economía local se vio afectada, el turismo se desplomó en algunas zonas, el chupacabras se convirtió en un problema nacional y pronto, una figura política. El chupacabras se había transformado de un vampiro de rancho a un símbolo de miedo, paranoia y, para algunos, de una verdad oculta. Pero la pregunta seguía en el aire, como la sangre seca en el polvo del corral. ¿Qué era exactamente esta criatura? ¿Y cómo pudo un mito nacidos en una pequeña isla caribeña mutar y aterrorizar a todo un continente en cuestión de meses? La respuesta nos llevaría a los confines de la ciencia y la conspiración. El pánico es contagioso. El miedo es un fuego que, si se le da suficiente combustible, puede consumir la razón. Ante la ola de terror que se extendía por Puerto Rico, México y más allá, la ciencia y el escepticismo intentaron imponer el orden. No podían aceptar la existencia de un monstruo sacado de una pesadilla. Tenía que haber una explicación, una respuesta lógica y terrenal. Y la encontraron. O al menos creyeron encontrarla. La primera y más difundida explicación oficial para el fenómeno del chupacabras es, en realidad, bastante simple. Un caso masivo de identificación errónea. Los biólogos y veterinarios que analizaron los cadáveres de supuestos chupacabras encontrados a lo largo de los años llegaron a una conclusión casi unánime. No eran criaturas alienígenas, no eran experimentos genéticos. Eran, en su mayoría, coyotes, perros salvajes o mapaches sufriendo de un caso extremo de sarna sarcóptica. Esta enfermedad, causada por un ácaro parásito, es devastadora. Provoca la pérdida total del pelaje, dejando la piel grisácea, correosa y arrugada. El animal, debilitado y enfermo, se vuelve demacrado, con los huesos marcados. Su rostro se desfigura, dándole una apariencia casi reptiliana. Un coyote en este estado, visto de noche a la luz de una linterna, podría fácilmente ser confundido con una criatura de otro mundo. Esta teoría explicaba la apariencia. Pero, ¿qué hay de su comportamiento? ¿Qué hay de los cuerpos desangrados? Los expertos argumentan que estos depredadores, al estar debilitados por la enfermedad, no tienen la fuerza para desgarrar y comer a sus presas de la forma habitual. En su lugar, atacan el cuello, la parte más vulnerable, y lamen la sangre rica en nutrientes, abandonando el resto del cadáver. Las perforaciones quirúrgicas no serían más que las mordeduras de sus caninos. Parece una explicación perfecta, ¿verdad? Un caso cerrado. El monstruo no era más que un animal enfermo. Pero esta teoría tiene grietas profundas. No explica la descripción original de Puerto Rico. La criatura bípeda, con púas en la espalda y ojos rojos brillantes. No explica la velocidad sobrehumana descrita por tantos testigos. Y sobre todo, no explica cómo un brote localizado de sarna en coyotes pudo generar un pánico continental simultáneo en lugares donde ni siquiera había reportes de la enfermedad. La ciencia nos ofrece una respuesta cómoda, pero ¿es suficiente para ti? ¿Crees que la imagen de un simple coyote enfermo pudo haber creado una leyenda tan poderosa y detallada?
Déjame tu opinión en los comentarios. Si la explicación biológica no es suficiente, debemos buscar en otro lugar, en la mente humana. Aquí entra la segunda gran teoría, la histeria colectiva. La década de los 90 fue una época de cambio y ansiedad. El fin del milenio se acercaba, y con él, un aumento en las teorías de conspiración, avistamientos de ovnis, y un sentimiento general de incertidumbre. En este caldo de cultivo, la historia de un vampiro en Puerto Rico, amplificada por los noticieros y los programas de radio, actuó como un catalizador. La mente humana, cuando está asustada, busca patrones. Un perro ladrando en la noche se convierte en el gruñido de una bestia. La sombra de un árbol se transforma en una criatura acechante. El miedo de una persona se contagia a su vecino y el de un pueblo al siguiente. El chupacabras, según esta teoría, no era una criatura que saltaba de isla a continente, sino una idea. Un virus mental que se propagó a través de los medios de comunicación. Un animal enfermo. Una psicosis masiva. Explicaciones lógicas para un terror ilógico. Parecen cerrar el caso, pero estas teorías convenientemente ignoran un detalle. Un detalle que muchos testigos, especialmente en los primeros días en Puerto Rico, insistían en incluir en sus relatos. Un detalle que nos aleja de la biología y la psicología y nos acerca al frío e insondable vacío del espacio. Un animal enfermo. Una histeria colectiva. Esas son las respuestas seguras, las que nos permiten dormir por la noche. Pero la leyenda del chupacabras, en su origen, estaba entrelazada con un miedo diferente. Un miedo que no venía de nuestros bosques, sino de los cielos. Para entenderlo debemos volver a Puerto Rico, a los años 90. La isla no solo era el epicentro de los ataques del chupacabras, también era, y sigue siendo, un punto caliente para otro tipo de fenómeno, los avistamientos de ovnis. Y para muchos de los testigos originales, ambos eventos no eran una coincidencia, estaban conectados. El epicentro de esta teoría se encuentra en las selvas que rodean el observatorio de Arecibo. Durante años, los locales habían reportado extrañas luces en el cielo, objetos voladores no identificados que parecían entrar y salir del océano, y la presencia de hombres de negro en la zona. Cuando el chupacabras apareció, la conexión parecía obvia para algunos. La teoría más extendida era simple y aterradora. El chupacabras era una entidad extraterrestre. Quizás un explorador biológico, una sonda viviente enviada por una inteligencia alienígena para recolectar muestras de ADN de la fauna terrestre. Su método, extraer sangre y órganos con precisión quirúrgica, no parecía el de un depredador, sino el de un científico. O quizás, como un astronauta que recolecta rocas lunares, esta criatura simplemente estaba tomando recuerdos de un mundo extraño. Otra vertiente de esta teoría sugiere algo aún más inquietante, que el chupacabras no era un visitante, sino una mascota alienígena que se había escapado. La historia cuenta que una nave extraterrestre se estrelló en la selva de El Yunque, y la criatura, su mascota, o un espécimen que transportaban, logró sobrevivir y liberarse. Ahora, perdida en un mundo que no comprende, caza de la única forma que sabe, impulsada por un instinto ajeno a nuestra biología. Pero hay otra teoría, una que no apunta a las estrellas, sino a nosotros mismos. Una que sugiere que el monstruo no vino de otro mundo, sino que fue creado en un laboratorio secreto aquí, en la Tierra. Durante décadas, Puerto Rico ha sido un territorio estratégico para los Estados Unidos, hogar de numerosas bases militares. Y con las bases, vienen los secretos y los rumores. La teoría del experimento genético postula que el chupacabras es el resultado de un proyecto militar clandestino que salió terriblemente mal. El objetivo: crear un supersoldado biológico, un depredador de reconocimiento capaz de infiltrarse y aterrorizar al enemigo. Un híbrido de murciélago, reptil y quizás incluso ADN humano, diseñado para la velocidad, el sigilo y la eficiencia letal. La criatura, inestable y violenta, habría escapado de unas instalaciones secretas, posiblemente subterráneas, en la selva de El Yunque, y ahora vaga libre, cazando por instinto. Esta teoría explicaría el secretismo del gobierno, el intento de encubrir los primeros casos, y la supuesta aparición de helicópteros negros sin insignias en las zonas de los ataques. No para cazar a la criatura, sino para recuperar la propiedad perdida.
un alienígena perdido o un arma biológica fuera de control. Ambas teorías suenan a película. Pero, ¿cuál te parece más inquietante? ¿El terror que viene de las estrellas o el que creamos nosotros mismos en nuestra arrogancia? Déjame tu opinión en los comentarios. Sea cual sea el origen secreto, el resultado es el mismo. Una criatura que no encaja en el orden natural. Una anomalía. Una aberración que dejó un rastro de sangre y miedo a su paso. Las teorías científicas nos hablan de enfermedad. Las teorías de conspiración nos hablan de secretos. Pero mientras los expertos debatían, la gente común seguía mirando hacia la oscuridad con miedo. Porque para ellos, el chupacabras no era una teoría. Era el monstruo que oían arañar su puerta por la noche. Y sus historias aún no han sido contadas. El pánico masivo de los años 90 eventualmente se calmó. Los titulares desaparecieron. La ciencia ofreció sus explicaciones y las conspiraciones se hundieron en los rincones más profundos de la red. Para el mundo, el chupacabras se convirtió en un recuerdo, en una anécdota de una década extraña. Pero el miedo no desapareció. Simplemente cambió de forma. Ya no se transmitía en los noticieros, sino en los foros de internet, en videos borrosos de YouTube, en relatos anónimos compartidos en la madrugada. La leyenda del chupacabras no murió, se volvió digital, y con ello, los testimonios continuaron. Más esporádicos, sí, pero quizás más personales y aterradores. Escuchen el relato de un usuario anónimo en un foro de criptozoología, fechado en 2017, en una zona rural de Texas. Mi padre tiene un rancho cerca de la frontera. Crecí escuchando sus historias del chupacabras. Siempre pensé que eran cuentos. Hasta el verano pasado. Una noche, los perros empezaron a ladrar como locos. No era un ladrido de alerta. Era un ladrido de pánico puro. Mi padre y yo salimos con rifles y linternas. Encontramos a las cabras, todas amontonadas en una esquina del corral, temblando. Iluminamos el perímetro. Y entonces lo vi. Al borde de la luz de mi linterna, agazapado, había algo. No era un coyote. Era de un color gris pálido, casi sin pelo, y tenía la espalda arqueada de una forma extraña. Pero lo peor eran sus ojos. Brillaban con un rojo intenso, como los de ningún animal que haya visto. Nos vio. Y en lugar de huir hacia la oscuridad, se levantó sobre sus patas traseras. Era alto, demasiado alto. Y se quedó ahí, mirándonos, por un segundo que pareció una eternidad. Luego saltó una cerca de 2 metros de altura desde una posición estática y desapareció en la noche. No hizo ningún sonido, nada, solo ese silencio y esa mirada. Mi padre, un hombre que no le teme a nada, simplemente bajó el rifle y me dijo: entremos a la casa, ahora. El patrón persiste, el color, los ojos, la agilidad imposible. Pero el chupacabras del siglo XXI no solo se manifiesta en el campo. A veces, el eco de su presencia se encuentra en los lugares más inesperados. Consideren esta historia, extraída de una creepypasta que se hizo viral hace unos años, titulada El sonido en el techo. Vivo en un suburbio normal, una casa de 2 pisos. Desde hace una semana, escucho un ruido por la noche. Un sonido de arañazos, justo encima de mi habitación, en el techo. Llamé a control de plagas. Revisaron el ático. No encontraron nada. Ni ratas, ni mapaches. Probablemente solo una rama golpeando el techo, me dijeron. Pero en mi patio no hay árboles tan altos. Anoche, el ruido fue diferente, más pesado. Y venía acompañado de un sonido húmedo, como de algo bebiendo. Aterrado, subí al ático con un bate de béisbol. La única luz era la de mi teléfono. Apunté hacia la esquina de donde venía el sonido. Al principio no vi nada, solo el aislamiento y las vigas de madera. Pero entonces, la luz de mi teléfono se reflejó en algo. 2 puntos rojos, bajos, cerca del suelo. Eran ojos, y me estaban observando desde la oscuridad más profunda. No era un animal. La forma era delgada, encorvada, y olía a sangre vieja y a ozono, como antes de una tormenta eléctrica. Retrocedí lentamente. Bajé la escalera y cerré la trampilla con llave. No he vuelto a subir, pero todas las noches lo escucho.
arañando y bebiendo. Y sé que, sea lo que sea, no está atrapado en mi ático. Está esperando. Del campo a los suburbios, de los corrales a los áticos, la leyenda del chupacabras ha demostrado una increíble capacidad de adaptación. Ya no es solo el vampiro de Moca, es el monstruo sin pelo de Texas. Es la cosa que se arrastra en tu techo. Se ha convertido en un arquetipo, un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestro miedo a lo desconocido que acecha justo al otro lado de la pared. Estos testimonios anónimos mantienen viva la llama del miedo. Pero, ¿cómo ha respondido nuestra cultura, la fábrica de sueños y pesadillas, a esta nueva y aterradora estrella del bestiario del terror? ¿Cómo ha inmortalizado el cine y la televisión al depredador invisible? El chupacabras, esta criatura de ojos rojos y púas dorsales, nacida en los corrales de Puerto Rico y mutada en los ranchos de México, no podía quedar confinada a los boletines de noticias o a los foros de Internet. Su figura era demasiado poderosa, su historia demasiado aterradora. Como toda gran leyenda urbana, estaba destinada a la inmortalidad en el crisol de nuestra cultura popular. Fue en la década de los 90, en el apogeo del fenómeno, cuando el chupacabras dio el salto a la pantalla chica, consolidando su estatus de icono moderno del terror. Una de sus primeras y más memorables apariciones ocurrió en una de las series más influyentes de la época, The X-Files, Expedientes Secretos X. En el episodio El Chupacabras, Mulder y Scully investigan una serie de ataques idénticos a los reportados en la vida real. La serie no solo lo presentó a una audiencia global, sino que lo ancló firmemente en el imaginario colectivo como un críptido misterioso, posiblemente vinculado a experimentos gubernamentales o, por supuesto, a extraterrestres. La estética oscura y conspirativa de The X-Files le dio al chupacabras una pátina de credibilidad para toda una generación. La televisión infantil, curiosamente, también jugó un papel. Programas como Futurama o South Park hicieron parodias del chupacabras, mostrando cómo la leyenda ya había calado tan hondo en la sociedad que podía ser objeto de humor. Esto, lejos de restarle miedo, lo universalizó, haciendo que su nombre fuera reconocido incluso por aquellos que no seguían de cerca los fenómenos paranormales. Pero no solo la pantalla pequeña le abrió sus puertas. El chupacabras, con su misteriosa apariencia y su sed de sangre, también encontró su lugar en la gran pantalla y en la literatura de terror. Películas de bajo presupuesto, novelas de ficción de terror e incluso historietas lo representaron de 1000 formas distintas, desde un ser reptiliano hasta una bestia canina, un experimento de laboratorio o un alienígena escapado. Cada representación añadía una nueva capa al mito, solidificando su imagen como un depredador adaptable y escurridizo. Y en el mundo de los videojuegos, donde los monstruos encuentran su máxima expresión interactiva, el chupacabras también dejó su marca. Juegos de rol, títulos de terror de supervivencia e incluso juegos de estrategia lo incluyeron en sus bestiarios. Su diseño en estos medios a menudo fusionaba la descripción reptiliana con la canina, creando un híbrido visualmente impactante que los jugadores debían cazar, evadir o, en el peor de los casos, combatir a muerte. El chupacabras ha demostrado que un buen mito nunca muere. Si este viaje a través de las leyendas y su impacto cultural te ha fascinado, considera suscribirte a La Voz del Narrador Oscuro para no perderte ningún expediente prohibido. Desde los reportes de una pequeña granja en Puerto Rico, hasta los sets de Hollywood y las consolas de videojuegos, la historia del chupacabras ha completado su viaje. Ha pasado de ser un críptido desconocido a un icono global del terror. Las explicaciones científicas, las teorías de conspiración y las adaptaciones culturales han intentado dar sentido a esta criatura. Pero al final de todo este recorrido, la pregunta sigue en el aire, tan fría como la noche en que apareció por primera vez. ¿Qué hemos aprendido realmente sobre él? ¿Y qué nos dice sobre nosotros mismos? Hemos viajado desde los corrales ensangrentados de Puerto Rico hasta los ranchos polvorientos de México. Hemos navegado por las explicaciones frías de la ciencia y nos hemos sumergido en las aguas turbias de la conspiración. Hemos visto cómo una criatura sin nombre se convirtió en un icono del terror global. Y ahora, al final de este largo camino, la pregunta original permanece, más fuerte que nunca. ¿Qué es el chupacabras? La respuesta, quizás,
es tan elusiva como la propia criatura. Para el biólogo es un coyote con sarna. Para el ufólogo, un visitante de otro mundo. Para el teórico de la conspiración, un arma biológica fuera de control. Y para el granjero que encuentra a su ganado sin vida, es una amenaza muy, muy real. Tal vez no haya una sola respuesta. Tal vez el chupacabras no es una cosa, sino muchas. Quizás fue un fenómeno real, un depredador anómalo que existió por un breve y violento periodo en los años 90 y cuyo recuerdo fue tan potente que se convirtió en una leyenda que se niega a morir. O quizás la explicación es más profunda. El chupacabras apareció en un momento de gran incertidumbre, el fin de un milenio, el auge de la tecnología, el miedo a que la ciencia, con su manipulación genética, fuera demasiado lejos, el miedo a no estar solos en el universo, el miedo a que las viejas estructuras ya no pudieran protegernos. El chupacabras es quizás el monstruo moderno perfecto. No es un fantasma del pasado ni un demonio de textos antiguos. Es un monstruo nacido de la ansiedad contemporánea. Es el terror a lo antinatural, a lo que no podemos clasificar. Es el miedo a que una fuerza desconocida pueda llegar en silencio, tomar lo que es nuestro, nuestra seguridad, nuestra sangre, nuestra vida, y desaparecer sin dejar rastro. Es, en esencia, un depredador invisible, un símbolo de nuestra vulnerabilidad en un mundo que creemos controlar, pero que en el fondo sabemos que no entendemos en absoluto. Gracias por acompañarme en este oscuro expediente. Si este viaje a través del misterio te ha intrigado, te invito a suscribirte a La Voz del Narrador Oscuro y a activar las notificaciones. El archivo es vasto y siempre hay otra puerta esperando ser abierta. Al final, no importa si el chupacabras es real o no, su leyenda lo es. Y esa leyenda nos enseña una última y escalofriante lección: que los monstruos más aterradores no son siempre los que podemos ver. A veces son los que se definen por el vacío que dejan atrás, por la sangre que falta y por el silencio ensordecedor que sigue a su paso.